Bien, pues capítulo 2, vamos a seguir estudiando este libro que se llama Devarim. ¿Se acuerdan qué significa Devarim? Las palabras, Devarim. Y me encanta este nombre, me encanta el nombre de los libros en la ley, en la Torá, el nombre hebreo, porque recuerden que el nombre se toma de las primeras palabras justamente con las que inicia el libro. Entonces, así como Bamidbar significa en el desierto y que nos denota el lugar en el que se desarrolló toda la historia que estudiamos, bueno, Devarim, las palabras, dice un dicho, las palabras se las lleva el viento, por el Eterno no quiso que eso sucediera y por lo tanto las dejó por escritos para ti y para mí. Y el hecho de poner la Torá en tablas de piedra, ¿sabes también qué significa? Bueno, significa que el corazón era de piedra y necesita ser renovado. Pero también significa algo muy positivo y es que lo que se escribe en piedra no se puede borrar. Así que si tú eres como los que dicen todavía medio corazón de piedra, medio cabeza dura, medio cabeza de piedra, tiene una pequeña ventaja ser cabeza dura. Y es lo que Dios escriba ahí, no te lo va a borrar. O sea, ahí se va a quedar. No se lo va a poder llevar el viento. Entonces estas palabras el Eterno quiso que no se las llevara el viento, que quedara para todos nosotros, y las palabras son poderosas. Las palabras es una referencia también como si fuera una espada. Pues una espada es un arma de cuidado, es un arma de dos filos que puede penetrar hasta lo más profundo del alma y transformar nuestro ser. Y eso es la expectativa que yo tengo de este libro, que transforme todo nuestro interior. Entonces dice el capítulo 2, vamos a empezar aquí el relato, que es la continuación de lo que está diciendo Moisés, toda su perspectiva de lo que sucedió, pero les decía que no es como un punto de vista histórico, sino yo creo que él se pone en el papel como de un orador, como un narrador, está describiendo lo que sucedió y vamos a ver lo opuesto. El capítulo 2 es un Israel que es más bien obediente, que se inclina más bien hacia hacer lo que el Eterno les dijo y trae consecuencias positivas. Dice el capítulo 2, verso 1, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como el Eterno me había dicho. Rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo y el Señor me habló diciendo, bastante habéis rodado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Entonces, bueno, pues dentro de todo el trayecto que iban a tener que ellos pasar, una de las piezas, de las partes claves por las que pasarían, era nada más y nada menos que por el territorio de Esaú. Uno de los pasajes más recordados es el encuentro de Jacob y Esaú, que fue un momento difícil sobre todo para Jacob, de nervios, de preocupación, de decir, híjole, ¿qué nos va a pasar? Porque viene Esaú armado y porque pues, tenía actitudes aparentemente hostiles. Y aquí es al revés. Aquí es al revés. Fíjate cómo la vida da vueltas y por eso tenemos que tener cuidado en el lugar en el que estás, cómo te comportas. Aquí Dios les dijo, ellos, o sea, Esaú, tendrán miedo de ustedes. ¿Se acuerdan que Jacob tenía miedo cuando pasó y se encontró con Esaú? Aquí les dice, ellos van a tener miedo de ti. Pero tú ten cuidado, tú no te jactes, tú no te quieras ensoberbecer de ellos, porque guárdate mucho, porque les dice aquí el verso 5, no os metáis con ellos, porque no les daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredar a Esaú el monte de Seir. Entonces, Dios dijo, este va a ser territorio de Esaú, ni siquiera la planta de un pie, o sea, aunque calzaras de pie, chico, que le dijo, no te voy a dar nada. O sea, no puedes tocar ni un centímetro de algo que no te pertenece. Entonces, bueno, ellos tenían una posición en este momento de autoridad, de que Saúl les iba a tener temor, de que ya habían derrotado a ciertos reyes, entonces llegaban caminando, alrededor, decíamos, de 3 millones de personas, y entonces Esaú iba a tener una actitud de temor. Y les decía, lo que nos enseña es, ten cuidado del lugar en el que estás. A lo mejor hoy Dios te puso por patrón, por gerente, por supervisor, por jefe. O sea, tienes gente a cargo, en pocas palabras. Y a lo mejor dices, oye, pues yo de plano no mando ni a mi perico. Bueno, seguramente algún día Dios te pondrá en autoridad. Ten temor de eso.
ten más temor cuando estás en autoridad que cuando estás en un lugar de sujeción. Porque es muy fácil perder la cabeza, como dicen, perder el piso. De repente ensoberbecerte y decirte, pues mira. Y hay gente que hasta se jacta de que le tienen miedo, ¿o no? O sea, como que hay un cierto orgullo de que, ya llegó el jefe, y entonces todos así como que ya se portan bien cuando yo entro, ¿no? O a mí todos me dicen el pastor, o el licenciado, o el mengano de tal. Y, o sea, como que es un cierto estatus de que la gente te respeta. Y qué bueno, mejor Dios te puso en esa posición por algo, pero no abuses de ese lugar, no abuses de esa posición, porque finalmente, así como Esaú en este momento tenía temor, hubo momentos en que Esaú se soberbeció, o sea, también Dios lo levantó y sujetó a Jacob, sujetó a Israel. Entonces, como dicen, la vida es una montaña rusa, la vida también es una rueda de la fortuna, y un día puedes estar arriba, por el día de mañana te toca a ti estarle ahí boleando los zapatos al que era tu empleado. Y eso sucedió en la vida real o no. O sea, hay casos de que el que llegó siendo me decían de una persona en el aeropuerto que llegó así de boleador y tiene una cadena de autotransportes y de todo esto. Entonces, o sea, empezó así de la nada y ahorita es el jefe de un montón de gente. Entonces, todos los que los menospreciaron y que los veían así, pues ahorita, ¿cómo tienen que verlo? Entonces, mejor tengamos ese temor, y Dios se los dice muy claro a Israel: ten temor de no querer tomar lo que no te pertenece. Lo que decíamos la semana pasada, la famosa frase de Benito Juárez, creo que es muy cierta y aplica: el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, si Israel no se metía en el territorio de los demás, era más probable que no tuviera temor de que se metieran con él. Es lo que le sucede a mucha gente, que todo el tiempo tiene temor de que le roben y de que sea así. Porque como tú ya lo hiciste, piensas que todos van a actuar de la misma manera. Y eso es algo que tenemos que limpiar en nuestra manera de creer ahora y de vivir. Entonces Dios les establece límites, y los límites son sanos. Porque donde termina tu derecho, donde termina tu autoridad, por llamarlo así, empieza el derecho de la otra persona. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si no hay límites, las cosas suelen caer en desorden. No hay respeto por lo general. Entonces, tenemos que reconocer cuáles son nuestros límites. Hay gente que no conoce límites justamente y que piensa que puede hacer lo que se le da la gana. Y ese es un problema también. Entonces, hay una cita que me gusta mucho, y yo lo llevo a esta aplicación, que está en Cantar de los Cantares, que está en el capítulo 2, verso 2. Dice: como un lirio entre espinos es mi amada entre las otras mujeres. O hay otras versiones que dice: como una rosa entre los espinos, así es mi amiga, así es mi esposa entre las doncellas. ¿Qué quiere decir? Tu esposa para ti es como un lirio, las demás tienen espinas. O sea, no puedes tocar ninguna otra. Tienes que aprender a respetar eso. Y a mí se me hace esto curioso también, cambiando un poquito el enfoque de este mismo pasaje, porque Edom, o sea, Israel ha sido mandado por Dios a que respete el territorio de Edom. Pero nosotros sabemos proféticamente quién es Edom, quién es Esaú. Roma. De acuerdo a los mismos historiadores, los descendientes de Esaú fundaron Italia, fundaron específicamente Roma, y es donde surge hoy el Imperio Romano, el Vaticano. Y Dios les dijo: tú respeta eso. Pero Edom realmente nunca tuvo temor de Dios. Aunque se le asignó un territorio, siempre quiso conquistar más. O sea, nunca respetó, siempre ha querido dominar el mundo, siempre ha querido quitarle a Israel su propio territorio. Y hoy en día es triste llegar a Israel, a la nación, y darte cuenta que Roma, Edom, tiene células en un montón de partes. O sea, en Jerusalén está lleno de cuestiones de territorios, de iglesias que administra la Iglesia Católica, que administra Roma, y que no hay manera de quitárselas. Entonces imagínate que en tu propia casa tuvieras ciertos cuartos que no pudieras tú entrar, aunque es tu propia casa. Aunque tú eres el señor, entre comillas, de ese lugar, pero dice: bueno, este pedacito no puedes, este pedacito no, este pedacito tampoco, esta recámara no, este lugar tampoco. Así está Israel hoy en día. Con todo, y que en la palabra Dios le dijo a Israel: respeta eso. Verso 6, fíjate en lo que les dijo Dios ahora, de qué manera se iba a relacionar. Dice: compraréis de ellos por dinero los alimentos y comerán.
también comprarán de ellos el agua y beberéis. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Hashem tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Entonces, ¿qué le dice? Ok, cómprale todo lo que necesites. ¿Por qué? Porque Dios te ha bendecido. O sea, tampoco quería que le diera gratis. Y la relación que pone aquí entre Israel y Esaú, ¿cuál es? ¿Qué parentesco le da? A pesar de lo que estoy diciendo, que bueno, pues que después derivó en Roma y lo que sea, le dice, son hermanos. O sea, son hermanos finalmente, como que diciendo, bueno, tampoco son tus enemigos, no se trata de que los destruyas. De hecho, Dios le prohibió, como vemos aquí, atacarlos. Es más, no solo atacarlos, sino ni siquiera tomar un pedacito de su terreno. Y además le dijo, tienes que comprarle aunque sea tu hermano. O sea, aunque sea tu hermano, tienes que pagar por eso. Y esto me lleva a pensar que a veces somos un poco dados a que, ay, como es mi hermano, pues ahora me lo tiene que regalar, ¿no? O ahora me tiene que hacer el favor. Ajá. Y yo le agradezco de todo corazón a las familias que amablemente en un momento dado nos han bendecido, de verdad se los agradezco infinitamente. Pero en mi corazón está el que si algún día alguien me dice, oye, es tanto o esto, tiene que ser así, porque finalmente es la justicia. Y yo lo que veo cuando alguien es pues benigno con nosotros, en muchos casos, yo digo, Señor, que tú le multipliques por 100 a estas familias. O sea, que tú les des por 1000, por lo que ellos están haciendo por ti. Pero aún así, no deberíamos de vernos de esa manera. O sea, no deberíamos de esperar que porque somos hermanos, oye, pues es que me tienes que hacer descuento a fuerza, ¿no? O si no me haces descuento, me enojo. O si no me lo dejas a pago, pues también como que mala onda. O sea, eso tiene que quedar en el hermano, eso tiene que quedar en la otra persona. Pero si no es así, bueno, pues ¿qué más? O sea, debería de ser, pero si no es, sigamos el ejemplo que Dios le dio a Israel con Esaú. Ajá, le dijo, bueno, ok, exactamente, no son los mejores hermanos. Jacob y Esaú, pues precisamente no fueron los más entrañables hermanos, pero finalmente le dijo, págale lo que te dé, ¿no? O sea, tampoco lo pidas de a gratis. Entonces yo creo que el punto es buscar la justicia. Y más lo que dice aquí, Dios te ha bendecido, págale. Entonces a veces tenemos y no queremos, y eso pues también está mal de nuestra parte. Ajá. Si Dios te ha bendecido, considera también por qué es. A lo mejor es para justamente bendecir al hermano, que sí lo necesita. O sea, esa es la idea y que yo veo mucho en el pueblo judío. Que, ok, sí se ayudan mucho, se apoyan, se dan crédito, como se le llame así, pero finalmente están buscando cumplir justicia. Y eso es un principio que yo creo que también sería importante que todos consideremos. Dice el verso 8, fíjense, sigue el relato. Nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú. ¿Y qué me dice a mí también esto? Para que tampoco de repente despotriquemos de que, ay, no, es que estos todavía están en Roma y todavía están acá y criticando a los cristianos o criticando a los católicos o criticando a todos los que supuestamente son de Esaú. Ya, o sea, como que los odiamos. Y aquí dice, oye, pues no nada más, simplemente dice, bueno, pues son tus hermanos, o sea, en ese sentido. Entonces dice, nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá, desde Elat y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. El Señor me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Hashem por posesión. Pues bueno, les vuelve a decir una vez más, ahora en este caso, a los moabitas, respeta el territorio, eso no es tuyo. Hay un principio en la Torah, es un mandamiento, en Deuteronomio 19:4 que dice, no traspasarás los linderos de tu vecino. O sea, de repente no le quieras ganar ahí metros a la construcción oye, puedo poner acá la casa del perro y al ratito ya hiciste un departamento ahí. O
sea, como que se respeta los terrenos, no invadas terrenos ajenos, respeta lo que el Eterno te ha dado, tus límites en pocas palabras. O sea, oye, pues es que estoy muy limitado, estoy muy chiquito. Bueno, pues sí, eso es lo que Dios te dio, a tu hermano le dio mucho, a tu vecino, así el Eterno lo quiso de momento. El principio es respeta a los demás. Y aquí también yo veo algo que es interesante hasta nuestros días y estamos viendo, los moabitas echaron a los emitas, dice aquí, ¿no? Luego los de Esaú echaron a los horeos, ¿no? O sea, como que toda la cuestión ha sido en esa tierra llega uno y saca a los otros, llega otro y lo saca y lo saca y lo saca y lo saca. Entonces, bueno, ¿por qué se da esto? O sea, ¿será esto injusto? Porque de repente siempre hay esta polémica de decir, es que lo que está haciendo Israel es ilegal, se considera esto incluso desde el punto de vista moral. Porque dicen, Israel está echando a los palestinos, está ocupando territorios que no le pertenecen, ellos estaban allá antes, ellos llegaron y los están expulsando, los están sacando por la fuerza. Ajá. Pero bueno, lo que vemos es, número uno, pues que esto siempre ha sido así. Y ustedes díganme en qué territorio no ha sido así. O sea, aquí habitaba otra gente que no tiene nada que ver con nosotros y también las echaron. En el norte, en Estados Unidos y en Canadá, o no había otros habitantes, realmente los originarios americanos, y llegaron los colonos, los tomaron y los echaron. Bueno, más bien los mataron. Y eso ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, o sea, eso ha sido siempre. El punto diferente que yo veo, no por eso se justifica, pero yo lo veo, bueno, para los que de repente se dan golpes de pecho de que, ay, es que Israel, que están sacando niños y bebés y hasta peluches de los territorios, le llaman los territorios ocupados. Para los que se dan golpes de pecho, bueno, démonos cuenta, siempre ha sido así. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia no es la gente. No es que porque los judíos son mejores o los israelitas son mejores y por eso Dios los puso así. La diferencia es que Dios escogió esa tierra y Él es soberano y Él dice, este pedazo de tierra de todo el mundo, esa tierra para mí va a ser santa. Entonces, la gente que esté ahí debe de guardar y debe de santificarse. No importa de dónde sea. La misma vara, la misma regla la aplicó Dios con el propio Israel, con las propias tribus. Cuando ellos dejaron de guardar, ejemplo, el mandamiento de Shemitah de los 7 años, del séptimo año, el año sabático como le llaman, al séptimo año, dice la Biblia, debían dejar descansar la tierra, no podían trabajarla, no podían cultivarla. Israel no guardó eso, ¿qué hizo Dios? Ok, ¿no quieres respetar estas reglas? Ok, no es personal, pero en esta tierra se descansa cada 7 años, vámonos para afuera. O sea, como tú no quieres respetar esto, pues entonces te saco a ti. Entonces le aplicó exactamente la misma que ellos aplicaron a otros. ¿Por qué Dios está sacando a estos pueblos de ahí? Por la tierra, por una cuestión que va más allá, creo yo incluso, de nuestra propia comprensión. Porque bueno, tampoco creo que sea una tierra que digas, bueno, pues es que aquí la tierra es mística y mágica y algo. Simplemente Dios quiso poner su nombre ahí, Él decidió que Jerusalén era el estrado de sus pies y dijo, esto hay que respetarlo. Y es tan obvio como ciertas reglas normales. Si tú llegas a un cine y te quieres poner a hablar por teléfono o te quieres poner a hacer ciertas cosas que no son en ese lugar, ¿qué van a hacer? Pues te van a sacar. Ajá. O si llegas a una escuela o llegas a un trabajo y no te comportas acorde al lugar, pues lo sacan, igual aquí, Si a ratitos alguien se aloca, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo sacamos, le decimos, bueno, ¿sabes qué? Pues no es el momento o no es el lugar o lo que sea. Entonces, lo mismo aplica, ese principio espiritual aplica en todas partes. Dios saca, digamos que de su presencia, a los que no quieren vivir acorde a eso. Entonces, aquí Dios les dijo ciertas cuestiones, la tierra de Moab, la tierra de Saúl, la tierra de otros, no está dentro de lo que yo escogí, ok, esa ni la toques. Yo te he dado esta tierra, pero la de aquí no. Entonces, respétala, ten cuidado y tienes que vivir en esa tierra conforme a la manera que yo te diga. Dice el verso 13, levantaos ahora y pasad el arroyo de Zered, y pasamos el arroyo de Zered. Los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Eterno les había jurado.
y también la mano del Eterno vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Wow, o sea que Dios no se andaba con rodeos. O sea, llegó un momento en que también aplicó la disciplina. 38 años en un desierto. 38 años dando vueltas. ¿Sería lo que Dios quería? Definitivamente no. O sea, Dios no quería que pasaran dando vueltas y vueltas y vueltas. O sea, solo darían vueltas prácticamente así como en círculos. 38 años, yo creo que, imagínate, es como si te subes a los caballitos 2 horas, pues ya sales, aunque sea despacito, sales mareado. O sea, no llegas a ninguna parte. ¿Hasta qué punto fue que terminó este peregrinaje? Hasta que murió el último de esa generación. Creo que ya más cuando quedaban 3, los demás decían, híjole, pues ya que se enfermen o algo, ¿no? Ya que se mueran, o sea, este cuate cómo vive, o sea, qué bueno que no se vino Matusalén porque no nos la acabamos, o sea, imagínate, vueltas y vueltas y vueltas, no, pues ya. Entonces ya querían terminar el viaje, ya querían terminar toda esa, vamos a llamarle esa diáspora en la que estaban viviendo. Pero yo creo que en ciertas ocasiones en nuestra vida nos podemos sentir un poco así, como que nuestra vida empieza a perder un poco de sentido. Como que ya llega a cierta edad, dicen que es parte de la crisis de los 40, bueno, no sé, a ver, los que ya están en los 40, que de pronto es cuando les viene como que las frustraciones de no me hice rico y no llegué a tal lugar y tal, cosas así. De repente dicen que a los hombres les da esa parte y se alocan y ya se quieren hacer como chavos otra vez, ¿no? A ver si no me pasa. Bueno, pero el deseo de Dios es pues que llegaran a un destino. Decíamos, el contraste en la semana pasada, en el capítulo 1, es que pudieran haber llegado en 13 días. Oye, 13 días, 38 años, o sea, no hay punto de comparación. Nuestra vida de pronto se estanca así en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Por qué? No es porque digas, ay, 38 años con la misma mujer o la misma casa. No, para que tampoco no vayan a irse por ahí de, oye, sí es cierto, ¿cómo ves? Vamos a cambiar de... No. Yo creo que eso significa que no hemos entendido nuestro destino espiritual. O sea, no le hemos dado un rumbo a nuestra vida conforme al rumbo que Dios quiere que tenga. Como Pedro. O sea, el apóstol Pedro tenía un oficio muy claro, seguramente venía de familia, igual que Juan, igual que Jacob. Su padre era pescador y seguramente su padre era pescador y en Israel era muy común que, bueno, pues lo que había sido el papá, pues lo era el abuelo y así. Pero de pronto llega Yeshua y le hace ver a Pedro que aunque tiene éxito en lo que está haciendo, en toda la pesca milagrosa y todo esto, que le dice, eso no es tu verdadero llamado, eso no es el verdadero propósito de tu vida. O sea, está padre que saques un montón de peces, la gente necesita comer, pero yo tengo un llamado para ti diferente, que es ser pescador de hombres. Me gusta mucho, no sé si vieron esta película, la de Hijo de Dios. Una película que incluso salió en el cine, de la historia de Yeshua, es parte del Evangelio, y me gusta mucho porque cuando viene esta escena en la que Pedro le dice a Yeshua, ¿qué vamos a hacer después de que sacan? Le dice, vamos a cambiar el mundo. Yo creo que Pedro se quedó así como que, soy un pescador, o sea, ¿qué te pasa? Pero realmente sí, o sea, Yeshua llamó a Pedro a que cambiaran el mundo. Que cambiaran el mundo. ¿Y por qué no creer eso? O sea, ¿por qué no creer que si caminamos en línea recta, en 13 días tu vida podría cambiar muchísimo? Yo también creo que así debería de ser nuestra vida. O sea, cuando le damos un propósito, ya dejamos esta cuestión de dar las vueltas y las vueltas y las vueltas. Dios no desea eso para tu vida. Yo quiero decirte que, ¿por qué este pueblo pasó todos estos años? Por su falta de obediencia, por su falta de arrepentimiento, por su necedad, por su falta de fe. Y yo te digo que si tú y yo hoy nos arrepentimos, si tú hoy el día de hoy quieres creer, tu vida va a caminar hacia otra dirección. O sea, tu vida va a empezar a tener el propósito que siempre hemos querido. Y yo creo que eso está abierto. Dice el verso 15. Verso 16, dice, aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, el Señor me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab de Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes,
ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales el Eterno destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Como lo hizo Hashem delante de los amonitas, estos sucedieron a aquellos que habitaron en su lugar. Como hizo el Eterno con los hijos de Sab, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y los abeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los caftoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. La misma indicación, con los amonitas no los molestes. O sea, no te acerques con ellos, no trates de empezar una guerra con ellos. Y lo mismo que veíamos, los amonitas sacaron a los somsomeos, en Gaza los caftoreos sacaron a los abeos. Entonces, bueno, pues es una cuestión muy común hasta nuestros días. Un imperio sacaba otro imperio y dominaba el mundo por un tiempo y luego llegaba otro y así. Verso 24 dice, levantaos y salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Fíjate, aquí sí le dice, aquí sí entra en guerra. O sea, esto sí, no los dejes. O sea, esto sí la misión es, ve y atácalos. Verso 25, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y, wow, yo veo esto y de verdad creo que se sigue cumpliendo. Se me hace increíble que Israel es una nación así pequeñita, aproximadamente, yo creo que podríamos comparar a Israel geográficamente con el estado de Quintana Roo. O sea, más o menos hasta tiene la misma forma. Más, podemos decir que somos el Israel de América. Bueno, es para que se sientan, pero más bonito el mar. Bueno, es un país chiquitito, rodeado de alrededor de 600 millones de enemigos. Pero créanme que a esos 600 millones hay algo en su corazón que les tiene miedo. O sea, les da miedo. Una nación chiquitita dice, ¿cómo es posible que haya un cierto temor en ellos? Porque ¿en qué creen que invierten más esos países que en ninguna otra cosa? O sea, pues están armados hasta las cubetas. O sea, todo el dinero que generan, son países así multitrillonarios. Toda la gente de ahí tiene más dinero que todo lo que juntaríamos nosotros en nuestra vida. Pero ¿a dónde se va todo ese dinero del petróleo y todo eso? ¿A dónde se va? A las armas, a la guerra, al estar armando misiles, en estar viendo cómo pueden atacar. ¿Por qué? Pues, ¿cuál es el temor? ¿Será que Israel quiere así de inmediato matarlos y atacarlos? No. ¿O hay otras naciones que estén pensando, vamos a destruirlos de inmediato? No. Más bien es que hay en ellos ese temor. Y yo creo que eso es algo que Dios puso. O sea, hay gente que tiene ciertos, así como que aberraciones hacia el judío, que le llaman judiofobia, ¿no? Ese es un término, judiofobia. O sea, miedo al judío. Pero, o sea, la hostilidad que a veces hay hacia ellos, en el fondo es eso, es miedo. Entonces es una actitud como de, no, ¿sabes qué? Ten miedo, ten cuidado, bla, bla, bla. Es, yo creo que algo que Dios puso. Ajá. Y esto se cumple cuando cuando ellos llegan a Jericó, Rahab confirma esto, o sea que no era una cuestión imaginativa que Dios les estaba diciendo a Israel en ese momento, tú ve y te van a tener miedo, no te preocupes, no. Cuando llegó, ¿qué les dijo Rahab? Sé que el Eterno les ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, todos estaban así con la cabecita asomada nada más, así de ¿qué van a hacer estos cuates? O sea, ahí vienen los israelitas, ahí viene el Dios que destruyó Egipto, el que abrió el Mar Rojo, el que ya destruyó a todos los gigantes, ahí vienen estos cuates. Los veían y eran unas cositas así, ¿no? Pero todos les tenían miedo. O sea, es increíble, es como de repente nos pones a pensar y ves una cucaracha y así, ¡ay! Así, ¿no? O una rata, un ratón, o un animalito así. Y la gente dice, ese es súper. Dice, oye, pues ¿quién tendrá más miedo? O sea, el animalito.
Pues yo creo que así estaba Israel, o sea, ellos así con miedo y los del otro lado también con miedo, o sea, les dijo, tú no tengas miedo. Y yo creo que eso nos pasa a veces en la vida, ¿no? O sea, nos da miedo a veces compartirle a alguien, por ejemplo, ¿no? O sea, nos da miedo, o sea, como que dice, ay, no, me va a rechazar, o me va a decir que no, o se va a enojar conmigo, o sea, somos honestos, a veces nos da temor. O nos da temor ir y tocar la puerta al jefe y decirle, oiga, no me podría dar el Shabbat. Nos da miedo, o sea, dices, bueno, ¿por qué me da temor eso? O pedirle dinero, o pedir un favor, o sea, a veces como que puede ser orgullo, pero también puede ser temor. O sea, enfrentarnos a situaciones así. Y bueno, dice un famoso pasaje, si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? ¿Por qué tenemos que tener temor? ¿Por qué tenemos que vivir la vida con miedo? ¿Qué es lo primero que se le ordenó a Josué en el libro de Josué, justamente capítulo 1, verso 8? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Valiente no es el que no tiene miedo. Porque de repente toma la actitud de, no, yo no tengo miedo, así como que Juan sin miedo. Bueno, aquí hay un Juan sin miedo, ¿no? Pero no es Juan sin miedo. O sea, la actitud, el valor significa, no es que no tengas temor, sino que tú seas capaz de dominar ese temor. Que aunque tengas temor, que afrontes esa situación. Esa es una persona. Digo, yo no admiro a los toreros porque francamente no estoy de acuerdo en eso, pero la idea es que el torero pues, no es que no tenga miedo, sino que cuando ve esa bestia que está ahí enfrente de él, no le gane el miedo y salga corriendo, sino que domine eso, que sepa que es capaz de controlar a este animal, digo, con ciertas mañas. Pero ese es el punto que quiero poner. Entonces, vamos en la vida, y yo lo veo así, por eso les pongo esta imagen. Imagínate esto, o sea, que sales con una correa a sacar un león. Que tuvieras un león, así, que fuera un león así. Dices, oye, ya sacaste sacar al león. No, pues sácalo, porque si no, luego se va a hacer aquí adentro. Saca al león. Y sales allá en la calle con tu león. Así. Y de repente te sale un perrillo ahí, así, casi a ladrarte. ¿Crees que tendrías miedo? O sea, así como que, oye, en la torre, corre, y te echas a correr con tu león, ¿no? O sea, sería ridículo. A veces así estamos, o sea, tenemos al león de la tribu de Judá que viene delante de nosotros. O sea, él ya allanó el camino, es lo que les está diciendo Israel. O sea, tú no tengas miedo, ya todo está limpio, la carretera está libre. Tú simplemente llega ahí y yo me voy a encargar de lo demás. Entonces, pues acuérdate que viene un león delante de ti. ¿Quién le podrá hacer frente a un león? O sea, honestamente, ningún animal yo creo que se enfrentaría así a un león. Mucho menos un perro. O sea, a veces así somos con los temores de la vida. Traemos un león y nos da miedo un gato, o sea, un perro, o sea, es ridículo. Bueno, dice el verso 26, dice, y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Seón, rey de Hesbón, con palabras de paz diciendo, pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saab que estaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que el Eterno nuestro Dios nos da. Mas Seón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque el Eterno tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Bueno, el plan era hacer como un pacto de paz, o sea, diciendo, bueno, ¿sabes qué? Voy a pasar, simplemente déjame transitar por aquí, no voy a tocar nada, no voy a agarrar nada, si comemos algo, lo que fuera, te lo voy a pagar, cosa que se me hace un poco de pensar, porque Dios alimentó a Israel, ¿se acuerdan con qué? Con maná, entonces el maná caía todos los días. Sin embargo, esta situación de, bueno, pues si alguien de repente agarra algo, porque no era necesario, aparentemente, te lo voy a pagar, ¿no? O sea, como que lo que le está diciendo yo creo que a estos pueblos es, no lo necesito, pero si lo requiriera, te lo voy a pagar. O sea, no quiero nada gratis, solo déjame pasar, ¿no? Y pues esto es visto como esta situación de Israel, de que Dios le está ordenando ve y pelea y todo esto, digamos que podríamos definirla como una guerra santa. ¿Se acuerdan que cuando pelearon contra los madianitas, incluso fue Eliezer
con los instrumentos y con el shofar y todo esto. Pero hay una diferencia, porque cuando escuchamos Guerra Santa, nos suena la yihad. La yihad es esta guerra de los musulmanes que tienen como mandato de conquistar el mundo. Eso le llaman la yihad. La yihad es una guerra santa. Pero la diferencia es que lo que ellos llaman guerra santa, y en general las cruzadas fueron supuestamente guerras santas, y en cierta manera, aunque no lo crean, Hitler veía esto como una guerra santa, o sea, como una cuestión de hay que exterminar esto porque estos son impuros, una cuestión así. La diferencia es, por ejemplo, que la yihad es una guerra en nombre de Dios. O sea, la razón por la que ellos matan y se inmolan y hacen todas estas cosas es porque es en nombre de su Dios. Pero la diferencia aquí con Israel es que no es en nombre de su Dios, sino que el Eterno mismo es el que toma la iniciativa de hacerlo, como en muchos casos sucedió. Entonces hay una gran diferencia. Ellos no están matando en nombre de Dios. Dios es el que toma la iniciativa de ir y hacer las cosas. El caso más claro es Jericó. O sea, Dios derribó las murallas antes de que ellos empezaran a aventar una sola flecha. Es más, no se los dejó. Ya lo estudiaremos, pero la cuestión de dar las vueltas y el shofar y todo, tiene que ver con otra cosa, con cuestión incluso como Yom Teruah y todo esto, como algo más religioso, algo más espiritual, que una estrategia así de guerra nada más. Es una gran diferencia. Y bueno, el punto principal también aquí es, ¿por qué se desató esta guerra contra Seón? Porque dice que Dios endureció el espíritu y obstinó el corazón de este rey para que no los dejara pasar. O sea, a lo mejor él sí quería y de repente Dios endurece el corazón. Y hoy a mí me hizo pensar esto mucho, porque ¿cuántos de aquí no han tenido como premisa que Dios respeta siempre el libre albedrío? O sea, como que siempre consideramos que el libre albedrío es la capacidad del hombre de decidir libremente, totalmente, sin la influencia de nadie. Que Dios no puede obligar a alguien a que decida algo o que no lo haga. Yo siempre, honestamente, siempre lo he visto así. Pero cuando de pronto llego a estos pasajes, me hace dudar un poco. Como que digo, ¿hasta dónde llega el libre albedrío? Y de repente, cuando estaba examinando esto, pues la verdad como que me asusta. Porque digo, entonces a lo mejor no hay tal libre albedrío. O sea, el libre albedrío no tiene la amplitud como yo pensaba. Porque aquí este hombre, aparentemente, pues quizás sí quiso dejarlos ir. Pero lo que dice aquí es, Dios obstinó su corazón para que no. Para que este rey dijera, pues no van a pasar por aquí y ahora se arma la guerra. Yo dije, ¿no podrá suceder esto en nuestros días? Que de repente acá, del de Norcorea, así de repente, pues ¿sabes qué? Pues ahora se pone necio y pues ahora ahí les van las bombas. O sea, ahora a mí nadie cambia mi corazón. Y entonces, pues ya se armó la guerra. Así, de la nada. ¿Por qué? Porque Dios puede obstinar el corazón de un presidente como aquí, a decir, pues ¿sabes qué? Pues ahora no te dejo ir, o ahora te cierro este tratado, o ahora te ataco, ahora hago algo. O sea, como que no tienen que darse elementos a veces tan aparentemente lógicos de hostilidad, de decir de que es que este me hizo tal y tal. Simplemente a lo mejor, ¿sabes qué? Yo endurezco el corazón de esta persona y ahora va a pasar esto. Punto. Se acabó, ¿no? Así. Entonces esto me llega a pensar en que Dios puede incluso, ¿cómo decirlo? Alterar, modificar nuestro libre albedrío. Y yo digo, ay, nanita, pues ahora sí ya me dio miedo. Porque ¿qué tal si un día Dios te puede endurecer en algo? O sea, ¿quién dice que no? A lo mejor un día Dios te endurece y tropiezas. Obviamente no estoy diciendo que Dios quiera que pequemos, sino a lo que voy es que Él va a permitir ciertas necedades que tengamos, va a firmar lo que nuestro duro corazón quiere para darnos una lección. O con otros propósitos que no sabemos. Wow. Ahora, yo creo que esto sucede cuando somos necios de antemano, cuando nuestro corazón se obstina en eso. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Faraón? ¿Se acuerdan? Faraón, si observamos bien el relato, dice, Faraón endureció su corazón. Viene otra plaga, Faraón endureció su corazón. Viene otra plaga, Faraón endureció su corazón. De repente cambian las cosas y ¿qué dice? Dios endureció el corazón de Faraón. Viene otra plaga, Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, o Faraón lo endurece o Dios lo endurece.
Porque si Dios lo endurece, pues entonces no tiene la culpa Faraón. Pues ¿para qué le echamos la culpa a Faraón si Dios dice, pues a mí me endurecieron? ¿Qué es lo que sucedió? Dios confirma lo que hay en el corazón. Entonces ahí sí va a ir en contra de tu libre albedrío. O sea, te va a meter como que en una resbaladilla de algo. O sea, a lo mejor hay una persona que es codiciosa, va a endurecer tu corazón para que seas tan insensible que aunque veas una necesidad de tu hijo, de tu esposa, del prójimo, pues digas, pues no lo voy a hacer. Te endurece. Wow. Pues que tengamos mejor temor de pensar que esto puede pasar y decir, Señor, no endurezcas mi corazón. O sea, mejor ayúdame a ser sensible a esto. Y yo creo que la palabra es eso. La palabra nos ablanda. Y yo quisiera también enseñarles algo, creo que considero importante, que he estado examinando yo mismo en la palabra, y es este tema del corazón. Porque cuando asociamos o pensamos así el corazón, todos pensamos en el amor, ¿no? En esos lindos sentimientos de cercanía y de romance y de cosas así, ¿no? El día del amor y la amistad y pues así los corazones y toda esta cosa. Pero bíblicamente, el corazón no es el órgano que representa los sentimientos. No es así. ¿De dónde sacamos la idea de que el corazón es así? De que los sentimientos están en el corazón y es que en mi corazón yo siento, es que me dolió mi corazón y cosas así. Eso viene con Grecia. Grecia es el que le da el enfoque de que los sentimientos están en nuestro corazón. Rompieron mi corazón, me rompió el corazón. Y se da la idea de que el cerebro está aquí y el corazón está aquí y casi están bronqueándose, ¿no? Así de que el corazón y el cerebro totalmente opuestos, totalmente desconectados. Que donde manda el corazón no gobierna la razón, ¿no? Dicen. Y así, ¿no? Que el hombre es cerebral y la mujer es del corazón y cosas así, que tenemos diferentes, obviamente, naturalezas, características, vaya, pero hemos caído en una separación total que bíblicamente no existe. Es más, yo les invito que pongan una concordancia y busquen corazón y veas todos los pasajes que aparece, que no me acuerdo cuántos son, como 800 o por ahí así. Son cientos de pasajes que hablan del corazón, la palabra corazón, corazones, en fin. Y bíblicamente el corazón es donde se toman las decisiones. O sea, en la Biblia el corazón es donde generalmente se toman las decisiones. En pocas palabras, es como la mente del alma, es como el pensamiento de tu espíritu. Eso es el corazón bíblicamente hablando, es donde residen los pensamientos, ¿no? Donde razonamos, donde meditamos, donde tomamos las decisiones. Pero la cuestión es que está ya separado y tenemos que regresar, tenemos que renovar nuestro entendimiento por nuestra propia salud espiritual. Porque de repente vamos cargando así como un manojo de sentimientos y de nuestro corazón y que yo no quiero que nadie lastime mi corazón y todo esto. Pero fíjense, yo les pongo aquí unas citas y más adelante si quieren al final las podemos dejar para que las anoten. Por ejemplo, con el corazón pensamos. Dice Génesis 6:5, dice, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El designio de los pensamientos del corazón. O sea, con el corazón, dice la Biblia, pensamos. Pensamos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? No podemos dejarnos llevar por los sentimientos, atribuyendo lo que eso es lo bíblico. Eso no está bien. Tampoco quiere decir que no tengamos sentimientos, porque ese es otro problema. Que pensamos, o soy racional o soy sentimental. O me dejo llevar por el corazón o me dejo llevar por la razón. Como si fueran dos cosas diferentes. Y no es así. Con el corazón también hablamos, de acuerdo a lo que dice Génesis 24:5. Dice, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro. Está hablando Eliezer. Dice, antes que acabase de hablar en mi corazón. Entonces, ¿qué estaba haciendo Eliezer? Pues estaba como orando, estaba pensando en qué chica era la que tenía que escoger para Isaac. Entonces dice, antes que terminase de hablar en mi corazón,
Llegó Rebeca, bla, 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 y se dio todo esto. Ajá. El corazón se endurece. ¿Pero qué significa que el corazón se endurece? Lo que se endurece es la voluntad. Simplemente el no querer hacer algo. Cuando una persona dice que es necia, que es dura, es eso. Es que en su voluntad no lo quiere hacer, no quiere ceder. Entonces dice, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Dios lo había dicho. Ajá. También habla de sabios de corazón. ¿Qué sabios de corazón? Dice, tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Tú hablarás a los sabios de corazón. O sea, el corazón debería de ser sabio. Yo sé que hay un pasaje que es así, de memoria se lo saben todos. ¿Cuál es? No, hay otro pasaje muy común. El corazón es, y siempre dicen, perverso y engañoso. Así siempre dicen, es que el corazón es perverso y engañoso, el corazón es perverso y engañoso. O sea, como diciendo, el corazón es una porquería, no te puedes dejar guiar por el corazón nada que verdad, arranca el corazón. Pero la Biblia no dice que arranquemos el corazón, la Biblia dice que Dios va a cambiar el corazón, pero hay una manera muy simple, tienes que renovar tu entendimiento, porque allí residen los pensamientos de tu alma. Entonces por eso dice, habla a los sabios de corazón. Entonces tenemos que enseñar sabiduría al corazón, a nuestra mente, a nuestra voluntad. Entonces cada que veamos corazón tendríamos que pensar más en algo de decisión, de voluntad, más bien como la palabra mente. Dice Levítico 26 que el corazón necesita ser humillado, incluso dice que necesita ser circuncidado. El corazón necesita ser circuncidado. Varias veces Dios le dijo a Israel, incircuncisos de corazón. O sea, siguen pensando como los egipcios que eran incircuncisos de carne. Es una referencia. Sigues con tu corazón de antes, sigues con tus mismos pensamientos y tu antigua manera de vivir. Por eso dice, entonces humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces, ¿cómo reconoces el pecado? Porque lees la Torá, porque viene un razonamiento de tu pecado. Dice Deuteronomio 8:2 que el corazón necesita, o somos probados, ¿para qué? Para saber qué había en el corazón. O sea, el corazón es como un depósito también. Y en ese depósito guardamos cosas valiosas. Dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí, en tu corazón, era donde Dios los iba a probar. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Deuteronomio 6, 4 y 5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Con eso empieza. De todo tu corazón. De todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces el corazón no es, y vas a amar a Dios con todos tus sentimientos. No, sino con tu mente, con tu razonamiento, con tu manera de entenderlo. ¿Por qué? Porque honestamente somos seres racionales. Adán fue un ser creado sobrenaturalmente, pero con una capacidad extraordinaria mentalmente. Entonces, el primer mandamiento es ama a Dios de toda tu mente, con toda tu voluntad, no con tus sentimientos, porque los sentimientos sí son cambiantes. Entonces, si solo amamos a Dios con los sentimientos, si pensamos que el corazón son los sentimientos, nuestro amor va a ser así. Ese es el problema hoy del mundo, que el mundo asocia el amor con sentimientos nada más, pura y netamente puros sentimientos y ya. Y no se da cuenta que la Biblia no dice que eso es el amor. La Biblia ve el amor como una decisión inteligente. Es una decisión, tú decides amar o no amar. Por eso los votos son en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Porque cuando está difícil, tienes que decidir seguir amando igual. Es una decisión. Por eso en el judaísmo me gusta, porque era una cuestión, le llaman más fría, pero no era más fría, era una cuestión más bien más pensada. Por eso se firmaba una ketubá y se llegaba a un acuerdo y se comprometía a la gente. O sea, era una decisión inteligente. Los papás veían a cierta persona y le decían, tú no te vas a casar con esta chava, pero ni de broma, o sea, estás loco. No te conviene, porque tus sentimientos sí son engañosos, pero no estás pensando bien las cosas.
Entonces con el corazón se ama a Dios, por supuesto, pero fíjense, también se puede ser codo de corazón. Dice el verso 10 de Deuteronomio 15, sin falta le darás y no serás mezquino, de mezquino corazón. No serás de mezquino corazón cuando le des. O sea, el corazón también puede ser codo. Dice, no seas así. Dice, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Ajá. Dice que con el corazón entendemos, vemos y oímos. Con el corazón entendemos, vemos y oímos. Deuteronomio 29, verso 4. Dice, pero hasta hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Corazón para entender. Bueno, dice el Deuteronomio 30, dice que la palabra debe de estar cerca del corazón. Dice, porque cerca está a ti la palabra en tu corazón. En tu corazón está ahí la palabra, en tu mente. Deuteronomio 30, 14, la palabra está cerca del corazón, porque también se confirma en Romanos capítulo 7, cuando dice, yo mismo con la mente sirvo a Dios. O sea, en mi mente sirvo a la ley de Dios. O sea, me doy cuenta en mi propio cerebro que la ley es buena, pero en mis miembros veo otra ley. Entonces esto va acorde con esto mismo. El Proverbio 27, 11 dice que el corazón se alegra. En Mateo 5, 28, ¿qué dijo Yeshua? Aquel que mirare a una mujer y la codicie, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Allí es donde residen tus pensamientos, pero sabemos que no es así en tu corazón. Si no es en tu mente cochambrosa, aquí en la mente, pues de repente, pues que esa es la que adultera. O sea, la mente es la que suele volar la imaginación y suele pensar cosas que no debe, pero Yeshua lo atribuye al corazón, porque bíblicamente el corazón era el órgano del pensamiento. Mateo 6, 21, el corazón es el corazón donde reside nuestro tesoro. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar ¿qué? Tu corazón. Mateo 9, 4 es donde dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Les dijo Yeshua. ¿Por qué piensas mal en tu corazón? Mateo 13, 15 dice que con el corazón entendemos. Marcos 7, 21 y 22 dice, porque del corazón es donde vienen los adulterios, las fornicaciones, los malos, todo. Donde viene todo el pecado, dice, viene del corazón. Ahí es donde sale todo eso. Marcos 11, 23 es donde dice, si creyeres en tu corazón y no dudares, podrás decirle a este monte, quítate de aquí y échate en el mar. Donde creemos o dudamos es en nuestro corazón. Por eso la promesa más grande de Dios es, voy a quitar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. ¿Y eso en qué contexto está? En el nuevo pacto, en el pacto renovado. Eso es el nuevo pacto. Eso es el pacto renovado. No que hay una nueva ley, que ahora ya no es la vieja ley, sino que es un nuevo corazón. Esa es la idea más importante. Y dice en Lucas 2:19 también, es donde guardamos muchas cosas. ¿Se acuerdan cuando el ángel se le aparece a Miriam y dice, y Miriam guardaba todo esto en su corazón? Ella guardaba todo eso ahí. O sea, no era que lo guardara, que es lo que estaba haciendo ella. Estaba así como meditándolo, diciendo, pues ¿qué será esto? Estaba pensando qué iba a pasar. Primera de Juan 3:21 es la voz de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Si nuestro corazón nos reprende, o sea, es nuestra conciencia también. Así que la próxima vez que pensemos en el corazón, no pensemos en nuestros sentimientos tanto, porque los sentimientos son cambiantes, pero lo que Dios quiere es que cambiemos nuestra manera de pensar, que renovemos nuestro entendimiento, ¿no? Y bueno, francamente, a lo mejor ahí las mujeres son las que de repente les cuesta más trabajo llegar a este entendimiento, porque justamente son más espirituales, son más sensitivas, son más sensoriales en estas cosas. Pero lo que la Biblia atribuye al corazón es nuestra manera de pensar. Bueno, vamos a seguir. Dice, verso 31, dice, y me dijo el Eterno, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas el Eterno nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos
y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galad. No hubo ciudad que escapase de nosotros, todas las entregó el Señor en nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que estaba a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que el Eterno nuestro Dios había prohibido. Bueno, vean el contraste. Dice, no hubo ciudad que nos resistiera, y el contraste de los espías fue así como, no vamos a poder hacer nada. Y se cumple lo que el Eterno les dijo, y aquí vemos que la conquista de la tierra no empezó en Josué, empezó con Moisés. Yo creo que esto es un mensaje, porque Yehoshua es el símbolo de la conquista, y es lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos que venga Yehoshua, el Mesías, y conquiste a los enemigos y digamos, ahora sí podemos vivir en paz. Pero si tomamos esto como ejemplo, nosotros deberíamos de pensar que esta conquista ya empezó antes de que Él regrese. ¿De qué depende? De nosotros depende creerlo. Y bueno, aquí es controversial también en este sentido este pasaje de que matamos a los niños y a las mujeres y a los hombres y que destruimos todo. Pero hay una expresión hebrea que les voy a quedar mal porque no la anoté, que tiene que ver esta situación de destruimos, que es una referencia es un término más bien que se usaba y se usa en el hebreo como algo que se entrega para la destrucción porque es idolatría. O sea, el propósito de lo que está haciendo Israel al destruir estas ciudades no era ser sádicos y asesinos nada más porque sí, sino la cuestión está purificando la tierra de esa idolatría. O sea, es como si tú llegaras a un lugar en el que, no sé, hubiese alguna plaga o algo ahí. Entonces, lo único que te quedaría hacer sería destruir todo eso por cuestiones de salud, por cuestiones de espiritualidad, por esas cuestiones. Entonces, es lo que hizo Dios, es lo que Dios les ordenó. Destruyan todo esto porque todo esto está plagado de idolatría. Entonces, no era destruir por destruir. O sea, no es el mismo parámetro, no es la misma regla que seguían los ejércitos, que iban destruyendo todo a su paso. Sino lo que ellos destruyeron fue porque era idolatría. O sea, el propósito era destruye la idolatría de ese lugar. 1, 2, porque como aquí mismo se comenta, esta gente era descendiente de los llamados Nefilim. ¿Quiénes eran los Nefilim? Eran seres gigantes derivados o resultados de la mezcla de gigantes de ángeles o demonios con humanos. Entonces salieron estos seres híbridos que alteraron la genética, que modificaron la naturaleza del hombre, y entonces pues lo que no puede ser redimido debe ser destruido. Ese es un principio. Lo que no puede ser redimido tiene que ser destruido. Entonces, es lo que está haciendo Dios aquí. Bueno, si esta gente que Dios conoce el corazón sabía qué iba a suceder con ellos, no va a ser teshuvá, no se va a arrepentir, no se puede redimir. Dijo, bueno, pues ¿sabes qué? Pues tienes que destruirlos o ellos te van a destruir a ti. Entonces, bueno, pues sí, no es sencillo o es controversial estos pasajes y este tipo de mandamientos. Finalmente también yo veo, Dios está usando a Israel como la vara para corregir a ellos. Y después Dios usó otras varas para corregir a Israel. Y pues así, ahora sí que la vara va cambiando de mano nada más, pero es la misma vara, que es la vara de Dios. Y a veces por eso nos suceden cosas, porque a lo mejor Dios está usando tú ponle nombre, para darte vara, ¿no? A tu jefe, esposa, hijo, bla, 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 no sé quién, para corregirnos. Entonces, bueno, pues sí, es lo que Dios hace cíclicamente, estarnos corrigiendo por medio de otros, y también les da el mandato particular sobre los amonitas que respetara ese territorio. Entonces, se dan cuenta a qué territorios tuvo que respetar Israel: a los edomitas, a los moabitas y a los amonitas. ¿Qué tienen en común ellos? Que termina en itas. Pues todos eran parientes, en pocas palabras, ¿no? Unos eran
pues vendrían siendo sobrinos o primos, ¿no? Como sobrinos, porque eran hijos de Lot, y los otros eran hermanos, o medios hermanos. Entonces, bueno, fíjate qué curioso es aquí, porque pues aunque eran, por el hecho de ser parientes, Dios dijo, respétalos, ¿no? Entonces, bueno, también eso nos da el equilibrio de que pues, también también le debemos a nuestra propia familia en la carne. O sea, aunque no seamos de la misma fe, como los moabitas, los amonitas, o los edomeos, ok, pues no eran de la misma fe para nada, sin embargo, eran parientes. Y Dios, fíjate cómo es fiel Dios, que dijo, bueno, ok, sí, estos cuates están en la idolatría y todo, pero respétalos. Entonces, pues también yo creo que Dios nos habla de que a veces todos tenemos aquí parientes, primos o hermanos o lo que sea, que no son de la fe, y en lugar de estarles así con todo, así de los paganos, bla, 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 y no, mi familia es la de la fe, y bla, bla, así como que luego somos muy dados a de, no, mi verdadera familia es la de aquí, la espiritual. Y hay todos los demás ahí que se mueran. Dice, no, no te olvides que también hay un pacto. Entonces fíjate cómo Dios hizo que Israel los respetara, les guardara su territorio, no se metiera con ellos, les pagara si consumían algo, por el simple hecho de ser parientes. Así que, pues tampoco veamos a nuestros parientes no creyentes, así como que búscale para allá y yo ya me vengo aquí solito, ¿sí?